En este video vamos a desarrollar mediante dos métodos la segunda derivada de esta función dada. El primer método sería el método de la derivación implícita, donde vamos a derivar de forma implícita sucesivamente esta función que se nos da, que es x al cubo menos y al cubo igual a al cubo, donde a es una constante. Entonces lo primero que hacemos es derivar y nos queda 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado por la derivada de y es igual a 0. De aquí lo que hacemos es despejar la derivada de y. Entonces pasamos al otro miembro, la expresión que está restando, y luego dividimos todo por 3y al cuadrado en ambos miembros y queda esta expresión. Aquí se simplifica el 3 y nos queda que la primera derivada es igual a x sobre y todo elevado al cuadrado, que sería la expresión de la primera derivada mediante la derivación implícita. Pero recordamos que nosotros buscamos la segunda derivada, entonces lo que hacemos es volver a derivar esta expresión donde está en forma implícita la primera derivada. Entonces lo que hacemos es volver a derivar y queda 6x menos 6y. En realidad esto es un producto de dos funciones. Entonces tenemos que recordar la derivada de un producto. Como sabemos, la derivada de un producto de dos funciones es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Lo recordamos y lo desarrollamos. 3y al cuadrado es la primera función y la derivada de y es la segunda función. Entonces derivamos del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo, sería la derivada de la derivada, que es la segunda derivada, por el primero sin derivar. Esto es igual a 0. La derivada de 0 es 0. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de la primera derivada en esta expresión. Como ya habíamos calculado la primera derivada, lo que hacemos es sustituir. Aquí tenemos la primera derivada al cuadrado y en ese lugar vamos a sustituir la expresión que habíamos encontrado. Escribimos la identidad, la igualdad y despejamos. Intentamos aislar lo que buscamos, que es la segunda derivada. Primeramente pasa al otro miembro lo que está restando. Lo restamos es como restar en ambos miembros. Todo esto es un proceso mecánico. Bastante. La idea es seguir el mismo principio en este primer método de la derivación implícita. En este caso sustituimos la expresión que habíamos encontrado, que es x sobre y al cuadrado. Como es x sobre y al cuadrado, lo volvemos a elevar al cuadrado. Y nos queda esta expresión. Entonces queda 6x es igual a 6y por x a la cuarta sobre y a la cuarta. Aquí al cuadrado es a la cuarta. Entonces queda una de las y se simplifica y queda aquí a la cuarta sobre y al cubo. Volvemos a escribir la igualdad. Y de esta expresión despejamos la segunda derivada.
Primeramente hacemos un mínimo con un múltiplo de i al cubo. I al cubo dividido i al cubo es 1, entonces no se altera. Y después i al cubo dividido 1 es i al cubo por i al cuadrado es i a la quinta. Entonces ese i al cubo lo podemos pasar multiplicando al otro miembro. Nuestra expresión queda de la siguiente forma. Posteriormente lo que hacemos es pasar al otro miembro el 6x a la cuarta restando. Y posteriormente dividimos todo por 3i a la quinta, donde finalmente ya tendremos despejado nuestra segunda derivada. 6x por i al cubo menos 6x a la cuarta dividido 3i a la quinta es la segunda derivada. Finalmente podemos sacar el factor común 6x, queda i al cubo menos x al cubo dividido 3i a la quinta igual a la segunda derivada. Entonces podemos volver a reducir esta expresión utilizando nuestra expresión original. Pero primeramente esa expresión que está en el paréntesis hacemos que coincida con la expresión de a al cubo multiplicando todo por menos 1. Entonces queda i al cubo menos x al cubo es igual a menos a al cubo, que es lo que tenemos dentro del paréntesis, dividido 3i a la quinta. Entonces esto es finalmente como queda la segunda derivada. Menos 6 al cubo dividido 3i a la quinta por x. Esta es la expresión final de la segunda derivada. Simplificamos. 6 dividido 3 es 2. Finalmente queda menos 2 al cubo por x dividido i a la quinta es la segunda derivada de la función dada por el método de derivación implícita. Ahora lo que vamos a hacer es presentar el otro método, método 2, que sería por la derivada de una potencia. Lo que vamos a hacer es aislar la variable dependiente y derivar como si fuera una función de potencia. Entonces acá despejamos i al cubo es igual a x al cubo menos a al cubo. Entonces sacamos la raíz cúbica y nos queda de esta forma la expresión. Entonces lo que hacemos es derivar esta expresión como una función potencia. La derivada de una potencia. Entonces, aplicando la derivada de la potencia y la regla de la cadena, derivamos primero la función externa, queda de esta forma, por la derivada de lo de adentro, que queda 3x al cuadrado. Volvemos a reescribir esto. De esta forma. El 3 del 1/3 el que queda abajo. El x cuadrado es lo que multiplicaba al otro 3. Entonces lo que hacemos es, para calcular el exponente, hacemos esta resta y queda menos 2/3. Entonces nuestro exponente será menos 2/3. Simplificamos a los 3.
Entonces cambiamos el signo, acá debe ser menos 2 tercios. Y queda de la siguiente forma. X al cuadrado y pasamos en el divisor el x al cubo menos a al cubo a la 2 tercios y cambia de signo. Entonces lo que hacemos es el 2 tercios separar en un tercio y en un 2. El producto de un tercio por 2 es 2 tercios. Entonces queda de esta forma la expresión. Y como vemos, eso de adentro es lo que hemos dicho que es y. Entonces la primera derivada nos vuelve a dar x al cuadrado sobre y al cuadrado. Vemos cómo coincide con nuestro primer método. Entonces, siendo fieles al segundo método, lo que hacemos es volver a derivar esto como una función de potencia. Y lo que vamos a encontrar es que la derivada de lo de adentro es una función, una, una división de dos funciones. O la derivada de un cociente de dos funciones. U sobre b, y ahí tenemos que recordar que es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar dividido el de abajo al cuadrado. Entonces derivamos lo de afuera y nos da 2 por x sobre y por, ahí aplicamos la regla, y menos x por la primera derivada de y dividido y al cuadrado, donde volvemos a sustituir la expresión que habíamos encontrado de la primera derivada. Entonces finalmente nos queda en este caso de esta forma nos queda nuestra expresión. Simplificando, lo que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo de la expresión no me equivoqué, eso se tiene que multiplicar de abajo y queda y al cubo abajo. Bueno, finalmente nos queda la segunda derivada igual, abajo y al cubo, arriba 2x por, y sacamos factor común, el mínimo común abajo y al cuadrado dividido 1 es y al cuadrado por y es y al cubo menos y al cuadrado menos x al cubo. Entonces tenemos que recordar nuestra expresión original para volver a sustituir en nuestra expresión. 2x y arriba nos queda menos a. Es el mismo principio que habíamos aplicado anteriormente de la identidad, que a menos b es igual a menos 1 por b menos a. Todo esto aplicamos la división, propiedad de los números racionales, de las funciones racionales, y multiplicamos. De esta forma recordamos que eso es a. Entonces sustituyendo la expresión original, 2x por a al cubo dividido y a la quinta. Y de esta forma demostramos la segunda derivada por ambos métodos.